Grabando. Listo, ahí estamos. Bueno, habíamos presentado los distintos tipos de artefactos básicos. Hay más que los vamos a ver hoy. ¿Qué consiste cada uno de esos tipos? Habíamos comenzado a ver este artefacto que es el calefón tiro natural. Es uno de los artefactos más populares y más convencionales que tenemos. La forma de trabajar que tiene este artefacto es a través de la apertura y cierre o encendido y apagado, controlado por la presión de agua. Esa presión de agua se sensa o se detecta por un flujo, es decir, si no hay consumo de agua, no hay diferencia de presiones y por lo tanto el calefón se mantiene apagado. Esta válvula, conocida como válvula Junkers, que tiene en su interior un tubo Venturi, tiene una particularidad que reduce mucho el caudal y la presión. Eso hace que un calefón doméstico tenga una limitante muy importante que es satisfacer la demanda de una grifería y muy raramente, dependiendo de las condiciones de presión, dos griferías. Hoy en día hay una tecnología nueva que en nuestro país los calefones que se fabrican prácticamente no la tienen, solamente calefones importados. En lugar de la válvula Juncker que atraviesan un tubo Venturi, tienen una turbina que sensa el flujo de agua. Esa turbina evidentemente tiene muchísimo menos pérdida de carga que el tubo Venturi y permite mayores caudales con menores presiones. Y bueno, después otras tecnologías que ya se las voy a dar, que en definitiva apuntan a disminuir el consumo, lograr mayores aprovechamientos y rendimientos en el sistema de agua caliente. Bien, siguiendo una descripción rápida, pero traté de involucrar todos los artefactos de estas características de calentadores de agua instantáneos, o sea, no de acumulación, son el que acabo de mostrar, el calefón tradicional, conocido como calentador de agua instantáneo, de tiro natural. Esto está referido al sistema de evacuación de gases de combustión. Es un artefacto de cámara abierta con conducto de salida de gases al exterior. Lo defino así tan específicamente porque en lo que respecta a los reglamentos debe cumplir una serie de condiciones. Estos artefactos, hay lugares, cuando lo veamos en las instalaciones de gas, lo vamos a ver más específicamente. Hay lugares donde no puede ser instalado y debe cumplir una determinada cantidad de requisitos a los efectos de cumplir con las condiciones reglamentarias. En el mercado mundial se están introduciendo un montón de cambios, de tecnologías nuevas a los efectos de lograr mejores rendimientos, menor contaminación, mayor aprovechamiento energético. Con ello se están fabricando, acá en Argentina todavía no tenemos, pero artefactos extranjeros de origen italiano, francés, alemán, son artefactos calefones o calderas de condensación. ¿Qué diferencia tiene entre uno y otro? Y básicamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Es que tiene un mayor aprovechamiento, es decir, normalmente el calefón tiro natural aprovecha el calor de combustión con el calor inferior de combustión, es decir, el calor de la condensación de los gases de combustión no lo aprovecha. Las calderas de condensación tienen un mejor rendimiento porque aprovechan este calor que produce la combustión del gas. Ustedes saben, ya lo vamos a ver, la combustión de gas no solamente entrega dióxido de carbono,
sino también vapor de agua. Cuando ese vapor de agua se transforma en agua, la condensación genera un aprovechamiento de calor. En rigor de verdad, el aprovechamiento que se logra por medio de esto no es muy importante, pero va sumando en rendimiento. Entre otras cosas, también, por ejemplo, tenemos algunos equipos que sí se fabrican en Argentina, que son, por ejemplo, calefones que no tienen piloto, simplemente enciende el quemador principal cuando existe la demanda de agua. El piloto consume muy poco, pero como les decía, todo va sumando y logrando de esa manera un mejor aprovechamiento térmico, menor contaminación, etc. Luego tenemos otro tipo de artefacto que también es de cámara abierta, pero en este caso tiene una particularidad de la evacuación de los gases, que en lugar de hacerlo en forma natural, o sea, por diferencia de temperatura de los gases, lo hace por medio de un sistema de un forzador, un ventilador concretamente, que va incorporado perdón, al mismo calefón, que bueno, tiene sus ventajas desde el punto de vista de la instalación, que bueno, el conducto es mucho más directo, no requiere de grandes cantidades de conductos ni de espacios técnicos. Por supuesto, el equipo es mucho más caro, pero bueno, hay que hacer el análisis inversión-beneficio y a veces realmente por allí conviene. Lo mismo pasa con los artefactos tiro balanceado, o sea, los calefones tiro balanceados son artefactos cámara cerrada, son artefactos herméticos al ambiente. Tiene sus particularidades que la vamos a ver cuando veamos la parte de gas. Este artefacto tiene la ventaja que es estanco al ambiente, o sea, no aporta ni contamina el ambiente con los gases de productos de combustión, como son el dióxido y el monóxido de carbono. Luego tenemos artefactos de cámara cerrada y tiro forzado. Por allí le dicen cámara cerrada, perdón, tiro balanceado forzado. Eso es una contradicción, por lo menos desde mi punto de vista. Tiro balanceado es por, se evacúan los gases por la diferencia de temperaturas entre el gas de combustión y el gas y el aire requerido para ellos junto con el combustible. Se llama, es más apropiado decir cámara cerrada, tiro forzado. ¿Por qué? Porque la cámara es hermética al ambiente, pero la evacuación no se hace por una diferencia de densidades de los gases, sino que se hace en forma forzada a través de un ventilador que tiene el propio artefacto. Luego tenemos un caso de calderas individuales, calderas duales, que tienen un doble objetivo, calefacción y agua caliente. En rigor de verdad, calderas son todas. El calefón y el termotanque son calderas. Lo que pasa es que cuando se comenzó con los usos, alguien patentó estos artefactos y le dio un nombre diferente, pero ambas son calderas. Por allí algunos destacados de nuestras reparticiones dicen, no, el calefón no es una caldera, es un calefón, y una caldera es porque produce agua para calefacción. Eso es, para mi punto de vista, es un error de concepto, porque calderas son todos equipos que calientan agua. Inclusive por allí se dice erróneamente que un calefactor calienta aire. Para un sistema de aire acondicionado le dicen caldera. No, si calienta aire no es una caldera, es un calentador de aire o un calefactor. Caldera es algo que calienta agua o produce vapor. La diferencia que sí tenemos entre las
calefón y termotanque es que uno es caldera acuotubular, es decir, el agua circula por los tubos y el fuego o el calor por fuera, o sea, envolviendo los tubos. Y en el caso del termotanque o la caldera humotubular, el calor, o sea, los gases de combustión, el fuego, etcétera, circula por los tubos y el agua es el que lo envuelve. Esa es la diferencia básica. Hay todo un tratado sobre las calderas que no vamos a entrar a dar una clase de caldera y mucho menos de termodinámica. Esta descripción se le está dando a los efectos de poder individualizar cada uno de los equipos. Otra de las cuestiones, muchas veces dicen, no, el calefón para lo único que sirve es para alimentar una sola grifería. Sí, todo depende cómo se lo conecte. El calefón lo podemos utilizar como un generador de agua caliente y acumular agua en un tanque acumulador de agua que muchos le llaman tanque intermediario. Para mí ese es otro error semántico, otro error de concepto. Y las calderas con tanque acumulador, que era lo que les estaba diciendo. Vamos a ver algunos ejemplos con imágenes. El calefón de la izquierda es un calefón igual que el primero que les estaba mostrando, con la diferencia que este artefacto no tiene piloto. Ustedes pueden ver el quemador principal, es esto que les estoy señalando, no sé si alcanzan a ver el mouse, y tiene aquí 3 electrodos. Uno de estos electrodos es un sensor de llama por ionización, o sea, detecta la presencia de llama. Otro disparador, otro electrodo, es un dispositivo que lo que hace es largar un disparo y de esa manera puede realizar el inicio de la combustión sin necesidad de tener un piloto. Todo eso lo controla una plaqueta electrónica que en este caso está asistido por unas pilas. Voy a dar ingreso a un alumno, disculpen. Eli Bustamante, adelante. Bien. Y el otro caso es un calefón del tipo tiro forzado, es un calefón también de cámara abierta, como el que estábamos viendo al principio, como el que estamos viendo acá, pero la diferencia es que en lugar de salir con un conducto normalmente que ventila 4 vientos, un conducto que lo instalamos en obra, viene provisto con un conducto mucho más delgado y con un recorrido determinado. Normalmente este tipo de calefones tienen un conducto en el orden de 3 metros. La ventaja que tiene es que puede ventilar a la pared exterior más próxima, retirada 50 centímetros de toda abertura, eso ya lo vamos a ver cuando veamos gas. Toda abertura significa toda ventana, puerta o rejilla de ventilación. Pero tiene la ventaja de que no tengo que atravesar losas ni crear un espacio técnico para evacuar los gases de combustión. Puede tener encendido eléctrico, como en este caso, ese cable es para eso. Y bueno, sí, es un equipo un poco más caro, pero prescindo de todo el sistema de evacuación de gases. Y después tenemos las calderas, que en este caso ustedes pueden ver acá 5 caños. Los 2 caños de extremos, de izquierda y de derecha, son caños para el sistema de calefacción. Como pueden ver, tanto en la imagen del medio como en la imagen de la derecha, tienen una bomba. Esa bomba es para la recirculación de agua de calefacción. Normalmente puede alimentar o un sistema de radiadores o un sistema... Bueno, en este caso, acá estoy equivocándome porque en este caso esta bomba es para presurizar el agua caliente, lo cual es algo que no corresponde. Ya vamos a explicar
para qué se utiliza esta bomba. Generalmente esto es un error en una instalación. Esto se da generalmente cuando no tengo las presiones suficientes. Ya en la próxima filmina se los explico bien. Y bueno, para poder lograr el funcionamiento necesito presurizar y bueno, por eso se instala esta bomba. Con respecto al sistema de calefacción me estaba refiriendo a esta bomba de la imagen del centro, donde esta sí es una bomba de recirculación para sistemas de radiadores, puede ser también piso radiante. Si este sistema es estanco, como es este caso, no necesariamente tiene que ser estanco, pero en este caso sí lo es como les decía recién, esto no es un tiro balanceado, esto está asistido con un ventilador que evacúa los gases a través de un conducto que, como pueden ver en la imagen de la izquierda, es un conducto doble concéntrico. Es decir, el caño central es un caño que puede ser de acero inoxidable o de aluminio, es por donde se evacúan los gases de combustión. El periférico, como pueden ver acá en la imagen de la derecha, es un caño, en el caso del codo es metálico, pero en el caso del caño periférico es un caño de plástico, generalmente es PVC teflonado, no PVC cloacal, que algunos lo usan indebidamente. Es por donde ingresan los gases de combustión, logrando de esta manera una total estanqueidad del ambiente. Entonces, volviendo, ¿de qué son estos caños? Los dos periféricos, este es retorno de calefacción y esto es mandada de calefacción, o sea, el ingreso al sistema de distribución de radiadores o de piso radiante. Este otro caño que tienen de derecha a izquierda y que le sigue es la entrada de agua caliente sanitaria, o sea que entra agua fría por acá y sale agua caliente por este otro lado. Y al medio, ¿qué tienen al medio? La conexión de gas. Estos caños son propios del artefacto. Bueno, después tiene todo el panel de control, la temperatura, todo esto es un sistema electrónico que esto normalmente traten de no tocarlo porque estos equipos son sistemas electrónicos que se controlan por un software que normalmente lo tienen solamente los service. En este display que ven ahí, les indica en un código particular si hay un error, de qué se trata el error. Puede ser falta de presión, puede ser falta de electricidad, puede ser falta de presión de gas, etc. El sensor o la plaqueta electrónica detecta cualquier anomalía y la informa acá. Entonces, cuando va una persona que no conoce el sistema electrónico de este equipo, no sabe de qué se trata la respuesta. Un poco es para darle exclusividad a los servicios de cada una de las marcas. Bueno, vamos al tema de la instalación de estos artefactos. El tema del calefón. El tema del calefón tiene que estar instalado de manera de tener una presión de agua lo suficiente como para provocar la apertura de la válvula que comanda el paso del gas. Para que esto realmente funcione, normalmente tiene que tener una presión neta en este lugar de alrededor de 2 metros de columna de agua. Como ustedes pueden ver, acá yo le pongo altura mínima de 2,50 metros y estoy refiriéndome a una ducha. ¿Por qué a una ducha? Y bueno, porque normalmente la ducha es el artefacto más alto. ¿Qué significa más alto? Y el que cuenta con menor presión disponible. La presión se mide desde entre 5 y 10 centímetros sobre la base del tanque de reserva a el punto más alto. ¿Y por qué mido 2,50 si el requerimiento son 2 metros? Bueno, todas estas singularidades, llave de paso, codo, etcétera, grifería, ducha, producen pérdidas de carga. De manera que si yo tengo
2 metros de columna de agua, la presión efectiva acá posiblemente no llegue ni al 1,50 m. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, por errores en las instalaciones, por falta de altura del tanque, por sección deficiente en las cañerías, porque se durmieron en la unión de los caños con los accesorios en los caños del tipo termofusión y redujeron la sección efectiva de paso, puede ocurrir que me quede sin presión disponible suficiente. Y es por eso que ocurren soluciones aberrantes tales como esta para poder lograr que este equipo funcione. Pero ¿qué pasa? Este equipo, a diferencia del calefón convencional, estos requieren mucho más presión que la presión que necesita el calefón. Estas calderas, no es cuestión de agarrar y ponerlo en reemplazo del calefón. Eso también es un error. Si ustedes leen el catálogo o las indicaciones del fabricante, en este caso es una caldera Peisa, una caldera italiana, les dice que la presión mínima necesaria para el funcionamiento de este equipo es de 1 kilo o un bar, o sea, estamos hablando de 10 metros o un poco más de 10 metros de columna de agua. Entonces necesariamente tienen que presurizar para que esto funcione. De manera que cuidado cuando se eligen los sistemas de calentamiento de agua. Hay equipos que requieren mayor presión para funcionar. Por eso es que hice la descripción general de cada uno de los equipos que tenemos alternativas o posibilidades de instalar. Otra de las cuestiones, ¿qué pasa si, no se los recomiendo, pero en un edificio puede ocurrir que en la bajada no sea exclusiva del calefón, tenga una derivación? ¿Para qué? Para lo que sea. Para una canilla, para un pileta de lavar, para lo que sea. Cuando yo tengo una derivación que no es exclusiva para el calefón, cuidado, la presión mínima disponible en estas condiciones no debe ser menor de 4 metros de columna de agua. ¿Desde dónde? Desde el punto más alto. Yo acá estoy señalando una ducha. ¿Es el punto más alto? Bueno, sí, puede que sí, pero puede que también tenga aquí en la azotea, tenga una pileta de lavar, y en ese caso esa pileta de lavar, que no es una ducha, tiene un requerimiento de presión menor todavía que esta. Entonces, posiblemente si yo no tengo en cuenta esa situación, cuando yo abro la canilla del artefacto que está a niveles más superiores, y es posible que el calefón no prenda, porque no tiene la presión suficiente para ello. Bueno, siguiendo, el calefón normalmente no se instalan en paralelo a los efectos de lograr mayor caudal o menor o alguna otra alternativa. Normalmente un calefón sirve para satisfacer la demanda de una o dos griferías al sumo. De manera que si yo tengo un departamento, y posiblemente lo más conveniente sea instalar un calefón. Ahora bien, si yo tengo una casa con 2 baños, y bueno, en ese caso o pongo 2 calefones o pongo un termotanque para satisfacer las dos. ¿Por qué? Bueno, ya lo vamos a ver con algunos ejemplos, pero el calefón tiene una capacidad de entrega de agua caliente limitada al orden de 12, 14, 15, 16 litros por minuto, depende del artefacto, y no tiene acumulación de agua. Ahora bien, no quiere decir que eso yo no lo puedo lograr. Si yo me ingenio un poco, y bueno, puedo instalar 2, 3 o más calefones en paralelo, pero en lugar de tener el abastecimiento directo al consumo, puedo tener un tanque acumulador de agua caliente. En algunos casos le llaman tanque intermediario. No, no es un tanque intermediario, es un tanque acumulador de agua caliente. Ese tanque acumulador de agua caliente no es un tanque de plástico ni un tanque que se me ocurre poner. Tiene que ser un tanque con un revestimiento a los efectos, que no debe ser de plástico,
a los efectos de evitar que la acumulación de agua que yo tengo en este lugar, en este tanque, no pierda calor. El agua se calienta, ingresa al tanque y del tanque a la distribución. En estos casos, necesariamente tengo que tener una bomba y un termostato que me sensa cuándo debo calentar el agua. El agua se enfría, bien, entonces pongo en marcha la bomba y vuelvo a calentar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el agua se calienta. Bueno, normalmente no se utilizan los calefones para esto, pero no quiere decir que no se pueda utilizar. Hay muchas soluciones que se dan porque el calefón tiene un importante nivel de prestaciones, un reducido espacio y fundamentalmente un bajo consumo. Y aquí un concepto. Normalmente un calefón tiene en el orden de las 20.000 kilocalorías de consumo y un termotanque, dependiendo del termotanque, y puede estar en el orden de las 7, 8.000 kilocalorías. Es posible que alguno de ustedes me diga, ah, no, entonces consume menos el termotanque, voy a instalar un termotanque. Bueno, cuidado con eso, porque el termotanque funciona y casi que 12 horas al día de las 24, o un poco más o un poco menos. ¿Por qué? Y bueno, porque sensa la temperatura y enciende, haya o no haya consumo. En cambio, el calefón funciona exclusivamente cuando hay consumo de agua. De manera que en las 24 horas del día puede ser que en una de ellas funcione 20 minutos, o 30, o una hora al día. Entonces, tendré 20.000 kilocalorías, pero una hora. El otro tiene 7, 8, 9.000 kilocalorías, pero multiplicado por 10, 12 horas o más de funcionamiento, a lo largo del día y a lo largo del año, el consumo es mucho más extendido. Cuidado con este tipo de cosas, fundamentalmente a los efectos de tomar decisiones sobre qué artefactos instalar. Y esto también son preguntas conceptuales que el ingeniero debe conocer. El calefón tiene una serie de requerimientos de instalación, que ya lo habíamos insinuado en la clase anterior, pero normalmente todas esas disposiciones las vamos a ver cuando vemos las partes de instalación de gas, que está dado por la ANAC 200. Bueno, con esto hemos concluido lo que es calentadores de agua instantáneo o calefones. Si hay alguna pregunta, respondo y si no, seguimos. ¿Todo bien? ¿Se entendió perfectamente? Nadie. A ver. Bueno, por lo visto, está todo muy claro. Entonces seguimos. Los termotanques. Bueno, acá algunos fabricantes posiblemente se enojen conmigo, pero yo voy a dar mi concepto, mi versión, y estoy dispuesto a discutir lo que sea con quien sea, no hay problema. Puedo yo estar equivocado, yo estoy totalmente convencido de estar en lo cierto y voy a pasar a demostrar por qué. Bueno, el termotanque es un calentador de agua por acumulación, enciende y apaga por un sensor de temperatura que es un termostato. Cuando este termostato sensa una temperatura igual o menor a la de seteo, enciende el quemador principal, haya o no consumo de agua. De manera que, si este termotanque está puesto en el exterior, cosa no recomendada, tiene que estar protegido, tiene que estar en un gabinete, y mejor si está en un lavadero, en un depósito, en un gabinete específico para ello, a los efectos de evitar pérdidas térmicas, mejor. Pero si está en un lugar abierto, en un lugar donde tiene mucha pérdida de calor, es posible que esta agua acumulada pierda temperatura por las cuestiones de intemperie, y con ello está el quemador permanentemente prendiendo y apagando sin consumo. Este artefacto se compone del termostato, el quemador principal, un tanque de agua
que tiene una determinada capacidad que puede ser desde uno muy pequeño que puede servir para la cocina de un bar-restaurante de 23 litros, un doméstico para un departamento relativamente chico, 50, 60, 75, 80, 100, 120 litros y mayores, pero hasta allí 120 litros es un doméstico. Y tiene determinadas variantes también, junto con la capacidad, la potencia térmica del quemador. ¿A qué me refiero con esto? Y bueno, puede haber quemadores de 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 mil kilocalorías hora. Eso hace que vaya a tener mayor recuperación el artefacto. Bueno, y sobre esto quiero hablar dos palabritas. Hay muchos fabricantes que le ponen un cartel aquí en el termotanque, en las casas de comercio, termotanque de 50 litros, quemador 5.000 kilocalorías, alta recuperación. Un quemador de 5.000 kilocalorías no puede ser nunca de alta recuperación. Ya les voy a mostrar algunas planillas que son de mi propia elaboración para que ustedes vean que de alta recuperación no tiene nada. La recuperación le da la potencia térmica del quemador. Esto lo remarco porque un ingeniero no puede desconocer lo que es alta recuperación o alto rendimiento. Son dos conceptos casi que antagónicos. La recuperación está dado por la cantidad de agua que es capaz de entregar en la unidad de tiempo, ya lo vamos a ver en detalle. De manera que si yo tengo un quemador muy pequeño, no tiene capacidad de entregar una gran cantidad de agua. No es lo mismo que el agua caliente acumulada. Y el rendimiento está dado fundamentalmente por la superficie de calefacción y la distribución de calor y el aislamiento, etc. Bueno, lo que les decía recién en relación a que algunos fabricantes posiblemente me contradigan o los contradiga, es esto. Vean la diferencia de conexiones que hay en la imagen de la izquierda con la imagen de la derecha. Hay muchos fabricantes que entregan esta imagen. Entonces, ¿qué pasa? El instalador toma esta imagen y dice, bueno, yo instalo esto, listo, y hago el sifón este codo y contracodo a la salida y lo mando al consumo. Esto está mal. ¿Por qué está mal? A ver, ¿qué pasaría si yo acá tengo directamente la bajada del tanque? Entra el agua acá, la caliento, ¿y qué pasa adentro del tanque? El agua se estratifica. Es decir, en la parte baja voy a tener agua fría y en la parte alta voy a tener agua caliente. Bien, si yo no tengo consumo de agua, y esa es una de las cuestiones que es necesario tenerla en cuenta a los efectos de considerar este sifón, y que se llama trampa de agua, así como el agua caliente sube dentro del tanque, también sube dentro del caño. Y como sube dentro del caño, si no hay consumo, termina yéndose al tanque de reserva. Si es de plástico, se imaginan la suerte que corre, muchas veces termina pareciendo ese tanque de plástico como un sachet, se deforma por la temperatura. El tanque de reserva de polietileno está preparado para agua fría, no para agua caliente. Ahora, ¿qué sentido tiene ponerlo a la salida? Veamos la imagen de la derecha. Yo tengo el agua caliente en la parte superior. También se almacena en la parte superior de este caño, pero no baja. ¿Por qué no baja? Y claro, porque está caliente. Así como se estratifica dentro del tanque, se estratifica también dentro del caño. Por lo tanto, de esta manera, con un sifón, bueno, acá yo le he puesto 15 centímetros, pero lo ideal sería que sea por lo menos 30 centímetros.
De esta manera no tengo un retorno de agua caliente al tanque. No tiene sentido ponerlo a la salida. Bien, ¿qué otros elementos componen este termotanque o este calentador de agua por acumulación? Bueno, necesito necesariamente una válvula a la entrada. Si tengo un solo termotanque trabajando como único equipo, no necesito una válvula a la salida. Si tengo varios equipos en paralelo, sí, pero en este caso no. Sí necesito elementos de desconexión, en este caso uniones dobles, pueden ser uniones bridadas. Y aquí hay algo que en las primeras imágenes de la clase anterior les he mostrado un caño que se eleva hacia la parte superior del edificio superando la altura del tanque. Hoy en día evitamos esto con una válvula de seguridad a resorte que se coloca aquí a la entrada, en la parte de agua fría, no en la parte de agua caliente, aunque muchos lo instalan en el agua caliente. ¿Por qué? Bueno, si yo tengo un desperfecto por la cual aquí el termostato no anduvo y se fue el agua, la temperatura del agua se elevó por encima de los valores admitidos y a los efectos de evitar cualquier desperfecto, cualquier rotura, se abre esta válvula y libera presión. Es el mismo efecto que produce ese caño que nosotros elevábamos por sobre la altura del tanque. ¿Por qué lo coloco a la entrada del agua? Y sí, porque si yo acá libero presión, normalmente tiene un pico de salida que lo tengo que orientar hacia la parte posterior del termotanque, a los efectos que si se dispara la válvula y no moje a la persona o a las personas que pueden estar cerca. Y fundamentalmente, si llega a ocurrir eso, va a liberar presión con agua fría, no con agua muy caliente que puede llegar a quemar a alguien. Ese es el motivo por el cual la válvula de seguridad se instala a la entrada y no a la salida. Otro de los elementos constituyentes del termotanque es esta varilla. Es una varilla que sirve para proteger al termotanque, para proteger al tanque. Este tanque es de chapa, si bien material ferroso, acero al carbono. Lo ideal sería que fuera un material más noble, pero se encarecería mucho. Y normalmente lo hacen con una chapa muy delgada, peor todavía. Entonces, ¿qué hacemos para que este tanque no se oxide? Bueno, en primer lugar, se lo protege corrosivamente en el interior con un enlosado, un pintado resistente a altas temperaturas, generalmente es un enlosado. Pero ese enlosado, si yo no lo ayudo y termina picándose, oxidando y perforándose este tanque. Por lo tanto, se instala este elemento que acá está designado como ánodo de magnesio, que puede ser de magnesio o puede ser otro material, pero normalmente se utiliza magnesio. ¿Por qué? Bueno, a los efectos de proteger. ¿Y cómo lo va a proteger? Y bueno, le voy a recordar algún proceso de químico, un proceso químico. Yo no soy muy ducho en química, pero algo le puedo recordar. ¿Se acuerdan cuando en química se veía el redox o el proceso de oxidación-reducción? Bueno, es un fenómeno químico que ocurre en todo proceso de oxidación. Para que un material se oxide, otro se tiene que reducir. ¿Quién se oxida y quién se reduce? Se reduce el que gana electrones y se oxida el que los pierde. De manera que hay materiales que son más nobles y otros menos nobles o más oxidables. Esto está definido en una escala que un señor Nernst la ha creado en un orden creciente o decreciente, según lo miren de arriba para abajo, de abajo para arriba, en donde
según el material a proteger, se elige otro de menor nobleza que lo protege. En este caso, el de menor nobleza o el más fácil oxidable es el magnesio, que lo protege al tanque, que es de acero, que es menos oxidable que el magnesio. De esa manera, toda demanda de óxido, toda demanda de electrones, los capta el tanque y se oxida el magnesio. ¿Hasta cuándo? Hasta que el magnesio se consume. De manera que, ¿cómo hacer para mantener la protección? Periódicamente, recomendable una vez al año, ¿qué se hace? Se cierra esta válvula, se desagota ligeramente el tanque para los efectos de despresurizar y se saca esta varilla, se la levanta. No necesariamente se necesita sacarla totalmente. Se la levanta y se la revisa. Bueno, no es nada fácil porque normalmente esta varilla se encuentra pegada con óxido al cuerpo del termotanque, pero bueno, es lo que hace falta hacer. Si yo saco la varilla y la varilla se encuentra en condiciones, es decir, no está oxidada, muchas veces hasta desaparece la varilla porque se la consume el óxido, bueno, en ese caso hay que reemplazarla. Bueno, normalmente en esos casos, porque la altura desde la parte superior del termotanque al techo no me da la capacidad para retirar la varilla, y bueno, muchas veces tengo que desmontar el termotanque y colocar la barra fuera del lugar de emplazamiento del termotanque. ¿Qué otra particularidad tiene? Tienen estos chapas que son deflectores, que tienen como efecto reducir la salida de los gases o bien aumentar la superficie a los efectos de lograr un mayor aprovechamiento de los gases de combustión, porque aquí, en el conducto de evacuación de gases, se produce la transferencia térmica. En toda esta campana que tengo el hogar y todo el conducto de evacuación se produce la transferencia térmica. Cuanto mayor sea esta superficie y los gases producto de la combustión salgan más fríos, quiere decir que estoy logrando un mayor aprovechamiento de los gases de combustión que se transfieren al agua. Y por último, esta varilla, que en definitiva es un caño que se introduce dentro del tanque, se introduce hasta el fondo a los efectos de que el agua fría ingrese al fondo. Esta varilla o este caño es desmontable, lo puedo poner a la derecha o a la izquierda. Normalmente, por razones convencionales, se instala a la derecha y la salida de agua caliente a la izquierda. Hay termotanques que tienen entrada y salida por debajo. En ese caso, no hace falta que el agua tenga un caño que lo conduzca hacia arriba. Simplemente aquí. Y en este caso, la toma de agua caliente sí lleva un caño que toma agua de la parte superior. A los efectos de mejorar el rendimiento de los equipos y lograr mayor recuperación, los fabricantes de termotanques idearon otro sistema. Bueno, acá tenemos la misma trampa de agua con el mismo defecto que habíamos hablado anteriormente, pero el termotanque es ligeramente distinto. El quemador es de una potencia muchísimo mayor que la de los termotanques que estábamos viendo recientemente. Los termotanques que estábamos viendo anteriormente son termotanques que tienen una potencia térmica de 4, 5, 6, 7.000 kilocalorías, hasta 9.000 kilocalorías podríamos hablar. Estos termotanques son híbridos. ¿Por qué son híbridos? Son híbridos porque tienen el quemador igual o más grande que un calefón. Pueden tener 20, 30, 40, 50.000 kilocalorías. Acá podemos estar hablando de alta recuperación. ¿Por qué? Porque recupera calor a través de ¿qué? No hay otra, de entrega de calor. Nada se crea, todo como es el principio de la vacía.
no puedo sacarle calor al agua si no se lo entrego de alguna manera. Entonces tengo que aumentar la potencia térmica del quemador para lograr una mayor recuperación. No hay otra. En tanto que el rendimiento es otro concepto diferente, pero acá también lo podemos visualizar. Resulta que acá el calor de los gases de combustión no sale por un solo conducto, sino por varios tubos que están en contacto con el agua. Esto hace que haya mayor transferencia térmica, mayor superficie de calefacción, mayor superficie de calor en contacto con el agua, de manera que al lograr mayor transferencia térmica tengo mayor aprovechamiento. Todo calor que se escapa por la chimenea, o que se escapa por radiación, o que se escapa por convección, ya sea a través de los gases y del hogar, es calor que se pierde. El rendimiento se obtiene por todo el calor que yo le puedo entregar al agua. O sea, si yo acá consumo 30.000 kilocalorías, le entrego 30.000 kilocalorías al agua, sería un rendimiento del 100%. Eso no ocurre nunca. Remarco y con negrita, subrayado y entre comillas. Es imposible lograr que todo el calor producido por la combustión sea aprovechado totalmente por el agua. Muchos fabricantes le dicen rendimiento 110%. Eso es una mentira extraordinaria. No puede ser que un ingeniero acepte una barbaridad de esas características. Si el quemador produce 30.000 calorías, y bueno, puede ser que 24, 25.000 kilocalorías se transfieran al agua, 29, en el mejor de los casos, pero nunca el total de las calorías producidas por el quemador se transfieren al agua. Imposible. En el caso de poner termotanques en batería, es decir, cuando un termotanque no es suficiente para satisfacer la demanda de agua caliente, ya sea en forma instantánea o en forma acumulada, ya lo vamos a ver en qué casos requiero varios termotanques o mayor potencia térmica, que eso es una de las cuestiones que tienen que saber discernir y no que el artefacto se lo diseñe la esposa del propietario, con todo respeto, o el vendedor de la casa de electrodomésticos. El artefacto o los artefactos se lo debe definir el que diseña la instalación, en este caso el ingeniero civil. Pero, ¿a qué se debe? Bueno, fundamentalmente la demanda del agua caliente. Cuando yo tengo que instalar más de un termotanque, allí sí se justifican en colocar a la entrada y a la salida del termotanque válvulas. ¿Para qué? Para poder independizar un tanque de otro en el caso de tener que reparar uno de ellos. Ahora, cuidado con los sistemas de distribución. Esta es la entrada de agua. Fíjense que el colector está por la parte de abajo, haciendo referencia a la trampa de agua que hablábamos anteriormente. Y fíjense que tiene un sistema de distribución equilibrado, de manera que el agua que entra se distribuye equilibradamente a cada uno de los termotanques y la salida lo mismo. Estos colectores están diseñados de tal manera que si este toma la mitad de estos dos y este toma la mitad de estos dos y la salida de la mitad de ambos colectores. ¿Por qué se hace esto? Y porque si yo instalo al extremo, entro el agua por acá y salgo por acá, es muy probable que este termotanque esté trabajando con agua fría y este termotanque esté trabajando con agua a alta temperatura sin lograr el aprovechamiento del conjunto. Por lo tanto, es muy importante lograr que estos colectores estén debidamente instalados. Hay otra forma de instalarlos, pero esta es la forma más adecuada.
a los efectos de que los 4 termotanques o los que sean trabajen por igual. Yo en clases anteriores les mencioné algo parecido cuando instalábamos 3 tanques de reserva y diseñamos un colector de manera que teníamos una distribución equitativa a los efectos que los 3 trabajaran de la misma manera. En el caso de los tanques de reserva, nosotros no vamos a apreciar si hay un tanque que está trabajando con agua de hace una semana o una agua que entró hace unas horas. ¿Por qué? Porque el agua tiene la misma temperatura y en apariencia en las mismas condiciones. Pero en el caso de una batería de termotanque, vamos a apreciarla con su temperatura o que nos vamos a quedar sin agua caliente al poco tiempo, de manera que no estamos aprovechando la batería de termotanques. Profe, una pregunta. Sí, la escucho. ¿No se podría conectar el agua caliente 4-1 como el agua fría en ese caso, en la figura? No entendí la pregunta. Ahí el Repítamela. agua fría, el colector busca de los 4 y el agua caliente primero se divide en 2 y después se vuelve a dividir. ¿No podrían conectarse de la misma manera? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el que hace la selectividad prácticamente es a la salida. Hay otra forma de conectar que yo podría tomarlo, todas las entradas por la izquierda y tomar toda la salida por la derecha. Lo más adecuado es esta. Usted me está diciendo que haga otro puente acá abajo con otra doble entrada. Sería mejor todavía. Pero en definitiva, la selección de salida de agua caliente la manda la salida y no la entrada. ¿Por qué? Porque si este termotanque recibe más agua fría que el otro, y bueno, no hay problema, porque lo que equilibra es la salida de agua caliente. No sé si quedó respondido. No, sí, mi pregunta era si al revés, si la salida de agua caliente podía copiar cómo está hecha la entrada. No, 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 en este caso no, porque ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que yo acá tengo más demanda de agua caliente los dos perdón, más demanda de agua fría los dos del medio que los dos del extremo. Pero en definitiva, esta demanda, ¿quién la requiere? Esta, la salida, no la entrada. ¿Me explico? Sí, sí, ahí se entendió. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Seguimos. Bueno, acá tienen las válvulas instaladas, las válvulas de alivio. Obviamente no están dibujados los conductos de evacuación de gases, pero les aclaro que cada termotanque tiene su propio conducto, no se los puede vincular uno con otro, eso es por una cuestión reglamentaria de gas. Bueno, acá les muestro algunos ejemplos. El termotanque de la izquierda es un termotanque con conexión superior. Acá tiene la entrada de agua, tiene la salida, la conexión de gas. El de la derecha tiene entrada de agua por abajo. Entrada, salida y conexión de gas. Y acá tenemos los termotanques de alta recuperación. Como pueden ver, este es un termotanque de baja capacidad, pero este termotanque tiene una potencia térmica de 27.000 kilocalorías. Tiene un volumen de acumulación de agua de, no me acuerdo, 85, 90 litros. En realidad es una baja capacidad de almacenamiento, pero tiene una alta recuperación, dado por el quemador. Ahora, fíjense, ya que está acá, hay un dato que dice recuperación 560 litros hora. 560 litros hora. Y muchos les dicen, ¿viste la recuperación que tiene el termotanque? ¿Cómo lo va a comparar con un calefón? Un calefón tiene 16 litros, 20 litros. Ah, claro, este consume menos y tengo más agua caliente. No, cuidado con las unidades. 560 litros hora. Un calefón tiene 20 litros minuto. 20 por 60
son 1200 litros hora. Cuidado con esa comparación, ¿eh? Cuidado con esa comparación que muchos se equivocan. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos bastante bien entonces. Vamos un poquito a las instalaciones. Las instalaciones, yo acá le estoy mostrando algunos esquemas de algunos libros, donde les quiero mostrar algunas particularidades. Acá hay un abastecimiento directamente desde tanque de reserva a un tanque intermediario. A mí esto no es un tanque intermediario, para mí esto es un tanque acumulador de agua caliente. Ese tanque tiene una particularidad, tiene que ser de un volumen lo suficiente como para satisfacer la demanda, junto con la consideración de la potencia térmica del equipo, en este caso la caldera, y tiene que tener una aislación adecuada a los efectos de lograr evitar pérdidas térmicas. Desde la parte más alta, a veces se hace un elemento superior de mayor altura, conocido como domo, donde tomo el agua en la parte más elevada de este tanque. ¿Para qué? Bueno, justamente porque el agua dentro del tanque se estratifica y saco el agua de mayor temperatura. Esta agua la distribuyo a través de una montante y de esas montantes voy sacando la derivación en los distintos artefactos. Bueno, como le decía recién, en lugar de poner una válvula de alivio, en este caso también es una instalación vieja sacada de un libro, donde por algún motivo, si se excede la temperatura, antes de estallar la cañería, libera presión a través de este caño. Bueno, satisface la demanda de los artefactos y la ventaja que tiene este sistema al tener un retorno, que ya vamos a hablar de este retorno, que colecta todos y cada uno de los artefactos abastecidos, retorna. En este caso, lo hace al caño de entrada al tanque acumulador, que le llama, para mí mal llamado intermediario. Bueno, esto para mí, yo se lo saco tal cual como está del libro, este es el libro de Somaruga. Pero en realidad tendría que entrar en una parte a una altura intermedia, normalmente el tercio inferior de este tanque. ¿Por qué? Porque el agua de retorno no viene totalmente fría como sale muchas veces de la entrada, viene con una determinada temperatura. Entonces no quiero tener una pérdida térmica, tengo que ingresar en un lugar donde esté el agua estratificada. No todos los tanques acumuladores o termotanques tienen esa alternativa. Ya le voy a mostrar a algunos que sí lo tienen. Acá tenemos un sistema de distribución que este es el manual de Quadri, cómo se alimenta, tiene una entrada directa al tanque, le vuelve a llamar intermediario, es un tanque acumulador y saca el agua caliente del, obviamente está abastecido con una caldera esto, ¿no es cierto? Saca el agua y el agua caliente lo distribuye por una montante distribuidora y alimenta todos los artefactos por esta montante. Pero a su vez, en el retorno alimenta otro grupo de artefactos. Esto se llama distribución desde montante y desde retorno. O sea, se alimenta por este lado y alimenta por este otro. Ya vamos a ver qué tamaño tiene que tener este caño y cómo se dimensiona cada uno de estos. Esto también es muy importante saberlo hacer. Acá tenemos otro caso en donde abastecemos por el caño de montante, distribuimos y un retorno libre, o sea, por este retorno lo único que hace es colectar todos los retornos de colector de ramales. La ventaja que tienen todos estos sistemas con retorno, es que el agua está permanentemente a disponibilidad
cerca o en la grifería. ¿Se imaginan un hotel de 3, 4, 10 pisos que tiene la caldera en el subsuelo? Si yo tengo que esperar que recorra todo ese tramo hasta que llegue el agua caliente, y es posible que me gaste 20, 30 litros de agua hasta que llegue el agua caliente. Con estas condiciones, el agua caliente está disponible en forma instantánea. Disminuyo el gasto de agua y tengo un mayor aprovechamiento térmico. Lo mismo pasa con este otro sistema. Abastecimiento directo, calentador, y de allí abastezco con montante y retorno libre. En este otro caso son dos ramales, dos montantes distribuidoras y dos retornos libres. Y tengo este otro caso, que es parecido al primero que vimos, es decir, abastecimiento al tanque, se abastece a través de una montante libre y tengo cada uno de los retornos donde satisface las demandas de cada uno de los consumos. Este es un caso donde en lugar de tener una caldera y un tanque acumulador, tengo un termotanque o varios, en este caso 2. Bueno, esto es una propaganda que nos hace una empresa, pero sirve la imagen para que ustedes vean las alternativas de solución. Al tener un termotanque de alta potencia térmica y de alta capacidad de acumulación, puedo reemplazar este sistema con algo parecido. Abastezco el tanque de reserva. Con el abastecimiento del tanque de reserva, abastezco los termotanques, y estos termotanques, por medio de una cañería montante, alimento todas y cada una de las demandas, y tengo un retorno libre que está asistido por una bomba. Bueno, en este caso, el retorno lo hace a una cañería. ¿Por qué? Porque estos termotanques particularmente no cuentan con una entrada para la recirculación. Hay equipos que ya vienen dimensionados, que ya lo vamos a ver, con una cañería de retorno. Lo mismo pasaría si este mismo equipo o estos mismos equipos estarían, en lugar de estar en la azotea, estar en el subsuelo. Eso depende, prácticamente el sistema es el mismo. Como pueden ver, se abastece desde el tanque superior, abastezco con los termotanques, distribuyo y en el retorno le doy ingreso. ¿Dónde está el retorno? Acá está. Ingreso a la entrada. Acá tengo que tener una válvula de retención a los efectos de evitar que el agua fluya en este sentido y no en el sentido contrario. Por eso es conveniente directamente ingresar este caño acá al termotanque. Bueno, ¿cómo se dimensionan los caños? Bueno, lo podemos dimensionar de la misma manera que vayamos dimensionando agua fría, con la diferencia que en lugar de utilizar las mismas secciones que utilizaba para el agua fría, utilizo un rango menor. Como pueden ver, en el caso de la izquierda, tengo grupos de artefactos con sus secciones correspondientes para agua fría, y en el caso de la derecha, tengo los mismos grupos de artefactos, pero desplazadas un rango de sección, no un rango de diámetro. Eso hay que tener cuidado, para satisfacer el agua caliente. De la misma manera que yo venía dimensionando cañerías para artefactos o grupo de artefactos con una determinada sección, de la misma manera lo hago para agua caliente. De manera que, si yo tengo acá distintos pisos, donde acá tengo baño, 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 asigno que si yo tengo un baño principal y de servicio, o directamente asigno, en lugar de 0,53, que lo hacía para el agua fría, asigno 0,44 para el agua caliente. Entonces, 0,44 más 0,44 más 0,44 más 0,44, etc. Y de este otro lado, bueno, acá tengo ducha, pero si yo tuviera pileta de cocina, y bueno, me voy a la tabla. A ver qué dice la tabla.
tengo pileta de cocina. ¿Dónde está? Un solo artefacto, water closet. Pileta de cocina, baño principal. También 0,44. Bien, entonces será 0,88 entonces. 0,88, 0,88. Y de esa manera, con la acumulación de esas secciones, voy a dimensionar que este caño troncal, ¿sí?, y va a ir disminuyendo su sección a medida que voy bajando. Ahora bien, ¿cuál es el diámetro de este caño de retorno? Eso me he cansado de buscar en los libros y no hay ninguno que lo responda. Pero las respuestas se las doy yo. Este caño va a depender de varias condiciones. Fundamentalmente depende de qué tan largo es este trayecto, qué tan expuesto a la pérdida térmica y qué aislación tiene. Eso complica demasiado las condiciones para decirles a ustedes, bueno, tienen que diseñar la pérdida térmica que hay, que no es lo mismo en el caso de un edificio que en el caso de un grupo de cabañas en un alojamiento hotelero de las sierras, donde este tramo, que acá en el caso de un edificio puede ser de unos pocos metros, y en el caso de un emprendimiento hotelero puede ser de cientos de metros. Eso tiene mucho que ver con el diámetro de esta cañería. Pero a los efectos de evitar todos esos cálculos, lo mínimo que tenemos que colocar es que la sección de este caño sea por lo menos el 10% de la sección o del caudal que satisface este otro. Es decir, si yo tengo que el total de esta demanda sea, por ejemplo, 10 centímetros cuadrados, yo este caño no lo puedo hacer menos de 1 centímetro cuadrado. Pero nunca menor a 1 pulgada o 3/4 según cómo sea la instalación y fundamentalmente cómo sea la bomba de recirculación. Normalmente me lo condiciona el diámetro de la bomba de recirculación. Y está la otra forma de dimensionar que se hace a través del método de los caudales, que se puede hacer para dimensionar velocidad, presiones y demás. De manera que de esa manera podemos verificar cuáles son las presiones que llegan a una punta de línea en el caso de tener, por ejemplo, un emprendimiento de un grupo de cabañas en un hotel donde tengo una importante superficie de desarrollo. Lo que les estoy mostrando acá es, bueno, una imagen poco clara, pero no tiene mucha importancia, simplemente es para mostrarles a ustedes cómo es la representación que me da el Manual de Normas y Gráficos de Obra Sanitaria de la Nación. Hoy en día, dada la facilidad que nos da el AutoCAD, directamente insertamos un bloque que está hasta una imagen real de un calefón a gas o de un calefón eléctrico o de un tanque acumulador. Lo que sí es conveniente remarcarlo, el agua fría, como en todos los casos, se indica en color azul, y el agua caliente, según dice el norma y gráfico, en color carmín. Normalmente los instaladores sanitaristas lo hacemos en color magenta. No es lo que dice la norma, pero prácticamente es una convención de los que hacemos instalaciones sanitarias y dibujamos en AutoCAD. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Porque no vamos a cambiar de tema, pero entramos a otra consideración del tema de agua caliente. Profe, una pregunta, ¿en qué situación se utilizaría esa última conexión que mostró? Que se tiene la caldera como en general para el edificio, una sola caldera. ¿El retorno? No, una caldera para todo el edificio. Bueno, Ese normalmente, si vos tenés un hotel, un hospital, donde el que paga
el agua caliente es uno solo, y casi seguro que vas a poner un equipo central. Ahora, si vos tenés un edificio de departamentos, bueno, cada departamento va a tener su propio calentador de agua. Se han dado situaciones aquí en Córdoba, hace unos 7, 8 años atrás, en donde no había factibilidad de gas, donde pedir 20, 30 metros cúbicos de gas era un problema. Entonces empezaron a hacer los emprendedores de edificios. Dijeron, bueno, a los efectos de poner 20 o 40 o 50 calefones según los departamentos que tenemos, vamos a poner un equipo central. Un equipo central donde va a estar abastecido no solamente por una caldera central, sino por un sistema de agua caliente solar. ¿Cuáles son las ventajas de todo esto? A ver, vamos a hacer una cuestión. Si yo pongo 20 calefones, le tengo que pedir a Ecogas más o menos 3 metros cúbicos por departamento, son 600 metros cúbicos hora. Me dice Ecogas, no le puedo dar. O si no, tiene que hacer un refuerzo de red, le va a costar tanto. Entonces yo digo, bueno, no. En lugar de poner 20 calefones, voy a poner una caldera de 300.000 kilocalorías, con eso satisfago la demanda de agua caliente para todo el edificio. Sí, la inversión es mucho menor, el costo operativo es mucho menor. ¿Dónde se presenta el problema? Cuando hay que pagar el agua caliente. Cuando hay que pagar el agua caliente, algunos van a decir, no, yo no me baño, o me baño poco, o no estoy en todo el día. Y el otro dice, ¿por qué no la paga este que se baña 3 veces por día y son 6 de familia? Bueno, para solucionar ese problema, existen los medidores de agua caliente, que acá en nuestro país no se usa, pero en Italia, en Francia, en otros países se utiliza midiendo el agua caliente común. Y normalmente, ¿cómo hacemos acá en Córdoba, particularmente en todo el país, en Argentina? Y se prorratea el consumo en función de la superficie de cada departamento, gaste o no gaste. Esto forma parte del reglamento de copropiedad. Si no le gusta, no firme el reglamento, esas son las condiciones de venta, porque de alguna forma tiene que funcionar un sistema comunitario. Esa es la cuestión. No sé si quedó claro. Perfecto, profe, perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. 22:12. No voy a tener tiempo de desarrollar todo lo que me queda. Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Hay un chat? A ver, sí, hay un chat. Matías Volta, profe, la utilización de un calefón o un termotanque ¿se define únicamente por la capacidad? No, fundamentalmente por la demanda. Es decir, yo demando 10 litros de agua caliente minuto o demando 5 litros o 50 litros. ¿Lo hago en 1 hora o lo hago en 24 horas? A ver, voy a ser un poco más concreto. Si yo tengo un estadio de fútbol donde paso todo el día sin consumir agua caliente y de repente termina el partido y se bañan 30 personas a la vez, ¿qué necesito yo? ¿Un artefacto de alta potencia o de alta acumulación? ¿Qué me responden? De alta potencia, profe, sería un calefón. Lamento, es importante que participen, aunque se equivoquen, porque esto es la forma de grabar conceptos. Si yo tengo una acumulación cero, ¿qué pasa con una demanda instantánea? Por ejemplo, 20 duchas simultáneas. Voy a tener que entregarle 200 litros hora en forma espontánea y después nada. ¿Qué pasa? Voy a necesitar un quemador enorme. Voy a diseñar no solamente el quemador, sino toda la instalación de gas o la de la que fuese para atender esa demanda.
En tanto, si yo tengo una alta acumulación, no necesariamente los 200 litros que necesito, puede ser un poco menos, va a depender de la recuperación que tenga, voy a poder atender esa demanda con un quemador chico. ¿Y por qué? Y bueno, porque el resto de las horas lo puedo utilizar para calentar el agua si no tengo demanda. De esa manera, tengo una potencia térmica instalada mucho menor. Si bien el volumen de acumulación es mayor, no se justifica una cosa con la otra. No sé si quedó claro. Esto es muy importante, ese concepto. Esto se los digo porque me he cansado de buscar bibliografía que lo expliquen bien y lamentablemente no lo he encontrado. Estos son muy pocos los libros que explican bien este tema. ¿Quedó claro esto? Daniela. No, profe, usted dice que un calefón abastece, por ejemplo, una grifería o dos, Sí, más o menos. El termo como para mayores griferías, eso lo sí, entendí. sí, El termo es de almacenamiento y el calefón es instantáneo. correcto, así es. Entonces, si yo necesito abastecer muchas duchas, claro, ahí en ese caso sería el termo, ¿no es cierto? Por supuesto. Perfecto. Es justamente lo que he tratado de responderte. Si yo demando una gran cantidad de agua en un periodo de tiempo muy corto, y lo más adecuado sería poner una acumulación importante, aunque el quemador no sea tan grande. Entonces, hay que tratar de balancear la situación. No invertir demasiada acumulación ni demasiada potencia térmica. Lo más adecuado es conocer las demandas en cuanto a caudal y en cuanto a tiempo. No siempre es fácil de ponderarlo, pero el caso del estadio de fútbol, donde tengo una demanda repentina o espontánea alta, y tengo el resto del día para acumular agua caliente, y yo sugiero que lo más adecuado es poner un quemador de menor capacidad, pero un volumen de acumulación un poco mayor. De esa manera voy a atender la demanda sin necesidad de tener un pico de consumo muy elevado. Por otra parte, la empresa de gas me va a tener que proveer un caudal mucho mayor, que ahí ya tengo algunas complicaciones tanto de regulación y medición como de instalación. Ya lo vamos a ver con el tema gas, va a quedar un poco más claro esto, pero pasa por ahí la toma de decisión. ¿Alguna otra pregunta? Es interesante este tema. Profe, en la foto de la caldera pusieron esa bomba. ¿Por qué? No alcancé a leer. A ver. ¿Dónde está? Le pusieron esa bomba porque el diámetro de alimentación es muy pequeño. ¿De cuánto debe ser el diámetro de alimentación de una caldera? Bueno, no sé si el diámetro es muy pequeño. Yo le puse el ejemplo ese de que pueden haber estrangulado el diámetro. Sí, pero acá lo que falla fundamentalmente, el tema de la bomba, no le va a proveer posiblemente de mayor caudal, sí de mayor presión. Por supuesto, eso va a traer aparejado un mayor caudal, pero el tema es el funcionamiento del equipo. Estas calderas o estas griferías, o ambas cosas, funcionan con presión. Y cuando yo tengo estrangulada la cañería, o tengo el tanque, que es el que me da la presión, que es el tanque de reserva, o el hidroneumático, raramente, no me queda otra más que presurizar si no tengo la presión suficiente. No sé si ha quedado claro, es muy importante que quede claro esto. Bueno, pueden abrir los micrófonos, no hay problema, pero bueno. Bueno, entonces seguimos. No creo que alcance, Laura nos abandonó, Ana Laura. Bueno, vemos rápidamente, en todo caso, el cálculo exacto yo quiero presentarle el cálculo de un hotel, donde puede mostrarles a ustedes con claridad
cómo se determinan las demandas, los caudales, y en base a eso dimensionar las calderas y los equipos. Yo le voy a hacer primero una descripción de los equipos de alta potencia para casos especiales, y posiblemente quede para la clase que viene lo otro, porque es un poco extenso y me interesa que lo entiendan bien. A ver, vamos. Hay algunas cuestiones en agua caliente que hay que tener presente. Hay enfermedades que se producen por el agua caliente, pero hay riesgos que se producen por quemaduras. En esta tabla yo les estoy mostrando cómo son los riesgos que se presentan con agua caliente y sobre todo en determinados usos de artefactos. Es muy común que los efectos de reducir tanto los volúmenes de acumulación como la potencia térmica de los equipos, elevar la temperatura del agua de acumulación a los efectos de mezclar el agua fría con el agua caliente y de esa manera no tener tanta inversión en sistemas de agua caliente. Eso trae aparejado un problema que si no lo tienen debidamente controlado o dosificada la temperatura a través de un sistema proporcionante, que sería lo ideal, los riesgos que tienen, sobre todo en personas adultos mayores, incapacitados o niños de baja edad, con respecto a las temperaturas. La recomendación es que la temperatura nunca debe superar los 60 grados. Nunca. Es más, los termotanques vienen graduados con un termostato para que no se supere esa temperatura. Pero muchas veces los alteran para lograr el objetivo que les acabo de decir, lograr menores volúmenes de acumulación y satisfacer demandas mayores a las diseñadas. Lo recomendable es que la temperatura no sobrepase los 45 grados para el lavado de vajilla y los 40 grados para las duchas. Temperaturas mayores producen enrojecimiento, sequedad de la piel, y ni qué hablar de piel sensible o piel con heridas o determinadas condiciones que no son para nada propicias. Fíjense, por ejemplo, una temperatura de 49 grados, sí, está bien, más de 5 minutos puede producir quemaduras serias. Pero a medida que la temperatura sube, el tiempo de producir daños se va reduciendo. A 54 grados, en 30 segundos ya produce daños serios. Daños serios son quemaduras de un orden que, bueno, los médicos lo evalúan, pero realmente producen lesiones importantes. Fíjense, por ejemplo, lo que les decía, que el agua no debe superar los 60 grados. ¿Qué pasa si el agua la tengo a 60 grados? En menos de 5 segundos provoco quemaduras. Y hay mucha gente que utiliza el agua a más de 60 grados. Eso es realmente peligroso. No se debe utilizar el agua a esas temperaturas para lograr un mayor rendimiento en los equipos o en los sistemas de calentamiento de agua. Fíjense, a 68 grados, en menos de un segundo produce daños serios, quemaduras muy importantes. De manera que hay que tener muy presente esta tabla. Lo mismo, bueno, la temperatura de las piscinas, que eso es otro tema que en otro momento lo vamos a ver. Hay que tener cuidado con respecto a esas temperaturas para hacer gimnasio o para hacer natación. Temperaturas son diferentes, pero sobre todo en baños de inmersión, las temperaturas nunca deben ser mayores a 36, 37 grados en baños de inmersión. Tengamos en cuenta que no debo superar la temperatura corporal. En baños de inmersión la recomendación es que la temperatura no pase de los 30 grados. Algunos podrán decir, no, yo no la aguanto tan fría. Bueno, yo le digo lo que son las recomendaciones y hay cuestiones que la podríamos después debatir
un poco más extendidamente, pero la temperatura de inmersión hay que tener mucho cuidado. Bien, vamos a ver algunos conceptos, en lugar de ver la parte del cálculo del hotel, a los efectos de dejarlo directamente para la próxima clase y que queden grabados estos conceptos. Es muy importante tener claros estos conceptos. De todos modos, ustedes lo tienen, se lo hemos subido en la filme. Dos conceptos que son prácticamente antagónicos, pero pueden reunirlos en el mismo artefacto. ¿Qué es el rendimiento? Que yo les dije, nunca puede ser igual o superior a 1. Eso es una barbaridad. ¿Por qué? Normalmente, ¿cómo establezco un rendimiento? Y el rendimiento es la potencia térmica total transmitida al agua dividido el consumo de combustible. Si yo consumo, o el combustible que quemo son 30.000 kilocalorías, es prácticamente imposible que esas 30.000 kilocalorías sean transferidas al agua. ¿Por qué? Porque parte de esa combustión y se escapa por radiación, se escapa por la chimenea, se escapa por convección. Es imposible lograr la total transferencia térmica. Obviamente, cuanto más me acerco a 1, más rendimiento tengo. Normalmente estamos hablando de un calefón, un rendimiento en el orden del 80, 85%, un termotanque un poquito menos, 75%, y un termoeléctrico tiene mayor rendimiento. Tiene mayor rendimiento, pero claro, estamos en el orden del 90% en un termoeléctrico. Tengamos en cuenta que la electricidad en nuestro país es muchísimo más caro que el gas y las potencias térmicas que nos entregan los fabricantes son bajas. Normalmente un termotanque de 50 litros para uso doméstico y estamos en 1100, 1500 vatios. De manera que es como compararlo con un quemador de, por 860, son 2000 calorías, no sé, tendría que hacer bien la conversión. Pero son potencias muy bajas. De manera que, bueno, el rendimiento es eso, la relación que hay entre el combustible consumido y la cantidad de calorías transferidas al agua. La recuperación es la cantidad de agua caliente entregada en la unidad de tiempo, con un incremento de 20 grados centígrados. Y eso se puede medir en litros minuto, que es el caso de los calefones, o litros hora, que es el caso de los termotanques. Nosotros en Argentina usamos el delta T de 20 grados. Cuidado que en otros países usan otro delta T. Puede ser de 30 grados, etc. Pero los efectos de tener valores comparables, utilizamos ese valor. O sea, cuidado cuando ustedes vayan a hacer una comparación de un artefacto con otro, que estén hablando del mismo delta T, que puede ser mayor. Y lo mismo si lo comparan con kilocalorías, BTU, kilojoule, kilovatio, etc. Cuidado con las unidades. Bueno, estos conceptos son de termodinámica básica, se lo tengo que mencionar. Algo lo vimos, algo parecido vimos el año pasado con instalaciones termomecánicas cuando hablamos de temperatura de la mezcla de aire. Acá es más fácil porque estamos hablando de temperatura de mezcla de agua, en donde, ¿qué pasa? El calor específico del agua es 1 y la masa del agua es 1, es decir, 1 kilo por decímetro cúbico, de manera que se simplifican mucho las cosas. El año pasado, como utilizábamos para medir las masas, tendríamos que ver el volumen específico del aire, sus condiciones, etcétera, porque va variando la masa. En este caso, para determinar la cantidad de calor que nosotros le entregamos a una masa de agua, lo determinamos en función de la diferencia de temperaturas entre la temperatura de ingreso y la temperatura de salida. El volumen, o sea, la cantidad de agua en la unidad de tiempo, y el
calor específico que, como les dije, en el caso del agua es 1. De esa manera determinamos con exactitud qué cantidad de calor necesitamos entregarle al agua para entregar agua caliente a la temperatura deseada. Si yo deseo temperatura del agua a 38, 37 grados centígrados, yo tengo que entregarle una cantidad de calor que está dada fundamentalmente por el delta T. Les doy esta otra fórmula para mostrarles a ustedes qué pasa con el funcionamiento de un termotanque o de un calefón en el caso de tener una demanda de agua. Tengo un volumen de acumulación de agua y a medida que voy consumiendo el agua, se va enfriando porque va entrando agua fría. Entonces, ¿cuál es la temperatura de la mezcla? Si yo tengo agua caliente dentro del termotanque a 40 grados centígrados y entra agua del tanque de reserva a 10 grados centígrados, ¿cómo determino la temperatura de la mezcla? Mediante la fórmula esta. Esta fórmula se simplifica bastante porque la masa en 1 y la masa en 2 es la misma. ¿Por qué? Porque el agua, si bien aparece una ligera diferencia entre distintas temperaturas, tomamos como que la masa de agua pesa 1 kilo por decímetro cúbico, esté a 10 grados que esté a 30. En realidad hay una pequeña diferencia, pero es mínima, de manera que lo establecemos en ese mismo valor. Lo mismo que el calor específico. Hay una ligera diferencia que es distinto a 1000 kilocalorías por kilo, perdón, a 1 kilocaloría por kilo por grado centígrado. En el caso del agua, se cambia de una temperatura a otra. Pero es tan baja la diferencia que hay que directamente lo tomamos como 1. Por lo tanto, esta ecuación queda reducido a T1 más T2 dividido la cantidad de la suma de ambos. Es decir, si yo acá tengo la temperatura de 1 y la temperatura de 2, lo voy a dividir por la cantidad de litros. Acá voy a tener tantos litros a la temperatura 1 más tantos litros a la temperatura 2 dividido la cantidad total de litros. Eso me va a dar la temperatura de la mezcla. Esto es muy importante. Son ecuaciones de termodinámica básica, pero es muy importante conocerlo a los efectos de poder determinar qué temperatura voy a tener en el termotanque a partir de un determinado consumo, a partir de un determinado uso. Es decir, yo acá le voy a mostrar algunos ejemplos para que veamos cómo funciona el sistema y vamos a ver variando temperaturas y variando volúmenes de acumulación los resultados que voy obteniendo. Fíjense, yo acá vamos a hacer un caso de un termotanque con 50 litros de volumen de acumulación y tiene un quemador con una capacidad de 5000 kilocalorías hora. Este es un termotanque doméstico que se podría utilizar en un departamento. ¿Qué va a pasar si yo caliento el agua con este termotanque? ¿Qué pasa si caliento el agua con un calefón? El rendimiento puede ser mayor o menor, pero tomamos el 75%. Quiere decir que si el quemador tiene una potencia térmica de 5000 kilocalorías, en rigor de verdad la potencia térmica entregada al agua es de 3750 kilocalorías hora. Por lo tanto, esto es igual a 62,5 calorías por minuto. Si he dividido esto, dividido 60 minutos, que es lo que tiene la hora. Esto se lo estoy dando a los efectos de que interpretemos cómo funciona un termotanque, que es la tabla que viene después, y con esto terminamos, no lo quiero cansar. De manera que, en estas condiciones, el incremento de temperatura 50 litros de agua va a ser de 1,25 grados centígrados por minuto. No sé si esto está claro, porque esta es la base de la explicación de lo que viene. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, yo acá les hice una tablita donde les muestro cómo funciona un termotanque
a lo largo de 5 minutos de uso. Un termotanque de las características que estaba mostrándole anteriormente. Análisis del calentamiento de agua, un termotanque de 50 litros con un quemador de 5.000 kilocalorías y una temperatura no aconsejable, pero lo pongo en estas condiciones para que veamos cómo funciona esto. 50 grados centígrados, una temperatura excesiva. Normalmente, el que entra a ducharse con 50 grados, lo primero que hace es abrir el agua fría, porque si no se quema. Ahora bien, si yo estoy demandando 10 litros minuto, lo cual es un consumo alto, normalmente una ducha tiene un poquito menos de consumo, les doy este valor para que después analicemos el otro caso, que son 7 litros minuto, y así voy analizando distintos casos para que ustedes conozcan bien cómo funciona esto. ¿Qué pasa en el tiempo cero? O sea, cuando yo abro la ducha, tengo 50 litros de agua a 50 grados centígrados. ¿Qué consumo tengo? Y todavía no empecé a ducharme, tengo 0 agua de entrada. El agua fría que ha entrado, 0, todavía no ha entrado nada al termotanque. La temperatura de la mezcla, y 50 grados. Incremento en el tiempo, 0. Estamos en el primer minuto. Temperatura resultante, 50 grados. Está saliendo 50 grados por la ducha. Una temperatura que la tengo que mezclar con agua fría, pero no me sirve. Pero supongamos, a los efectos de facilitar la información, que vamos a utilizar estos 50 grados. ¿Qué pasa en el primer minuto? El agua que tengo acumulada a 50 grados se redujo a 40 porque se consumieron 10. Entró 10 litros de agua a 5 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasó con la temperatura de la mezcla? Utilizo la ecuación esta y determino que la temperatura de la mezcla es 41 grados centígrados. Todavía el incremento de temperatura es 0. ¿Por qué? Porque el quemador no encendió. Digamos que hasta los 40 grados de temperatura el quemador no prendió. Entonces, está saliendo ahora, en el minuto siguiente, al primero, está saliendo agua a temperatura de 41 grados. ¿Qué pasa en el tercer minuto? O sea, tiempo 2 minutos desde el tiempo 0. He consumido 20 litros de agua, por lo tanto me quedan 30 litros de agua a 50 grados centígrados. Pero ingresaron agua a 5 grados centígrados 20 litros. Por lo tanto, si yo mezclo 30 grados a 50 grados centígrados más 20 litros, 20 litros a 5 grados centígrados, la temperatura de esos 50 litros que tengo dentro del termotanque va a pasar a tener una temperatura de la mezcla de 32 grados. Allí arranca el quemador. Y cuando arranca el quemador, dijimos que ese quemador, debido al rendimiento, entrega 1,25 grados centígrados minuto. De manera que le va a entregar una transferencia térmica de 1,25 a esa masa de agua. Entonces la temperatura que está saliendo por la ducha es de 33,25. Fíjense cómo cae estrepitosamente la temperatura del agua. Claro, estamos hablando de un caudal muy elevado y una temperatura de agua de ingreso muy baja. Si bien son condiciones extremas, esto se lo estoy mostrando para que ustedes vean cómo va trabajando el termotanque. Al final de la ducha, si es una ducha de 5 minutos, que algunos utilizan duchas de 10 o más, se baña con agua fría. ¿Qué tienen que terminar haciendo? Y bajando la temperatura, bajando el caudal del agua de la ducha, o bien bañarse muy rápido. ¿Qué pasa en el tercer minuto? Quedaron dentro del termotanque 20 litros de agua caliente, entraron 30 litros de agua fría, por lo tanto la temperatura de la mezcla es de 23 grados. Y en estos 2 minutos de funcionamiento del quemador, el quemador aportó 2,5 grados centígrados a la mezcla, por lo tanto la temperatura que salió es de 25,5. Ya me estoy bañando con agua fría.
Ya 25,5 ya no me gusta nada, está por debajo de la temperatura corpórea, ya anteriormente también. Y ni qué hablar en los próximos minutos. Entonces, como pueden apreciar en un termotanque que tiene una demanda tan importante, tengo que actuar de otra manera. Acá levanto la temperatura de agua de ingreso, me voy a 10 grados centígrados, disminuyo el consumo, pero aún así, fíjense, no me quiero poner a explicar todo lo que expliqué anteriormente para ir más rápido, pero en definitiva, termino a los 5 minutos bañándome con agua a 27 grados. Y estoy hablando de una temperatura inicial, perdón, acá dice 60 grados, acá dice 50, y hay un error, discúlpenme, la temperatura inicial es de 50 grados. Entonces, ¿cómo se va resolviendo el tema? Acá, en definitiva, ¿yo qué hago? Aumentar, en este caso, la potencia térmica del quemador. Me voy a un quemador de 7000 kilocalorías. El volumen de acumulación es de 50 litros. De esa manera yo llego al final de los 5 minutos a 29 grados centígrados. ¿Qué pasa si yo instalo ahora un termotanque de 50 litros, pero con un quemador de 20 grados centígrados? Ajá, ¿cómo cambia la cosa? Termino bañándome a 45 grados, termino saliendo el agua a 45 grados centígrados. ¿Está bien? Acá estoy teniendo un híbrido. Este es un quemador igual que el de un calefón. Entonces, el calefón me va a entregar, no tengo agua de acumulación, pero me va a entregar agua caliente durante, no 5 minutos, durante todo el tiempo que dure mi ducha. 5, 10, 15, 20, 50 minutos, lo que sea. Me va a entregar la misma cantidad de agua. No voy a satisfacer más de una ducha, pero esa ducha o esa pileta de cocina o esa pileta de lavar me va a mantener la temperatura durante todo el tiempo que yo lo requiera. Bueno, a ver cómo estamos de tiempo. Yo creo que de esta manera podremos, siendo las 22:40, dar por concluido estos. Después, en todo caso, la clase próxima terminamos con las otras muestras del cálculo del hotel, que ustedes ya lo tienen en las filminas. Contesto las preguntas que sean necesarias y en todo caso seguimos la próxima clase. Los escucho. Profe, disculpe, entonces en el termotanque nosotros graduamos la temperatura y el caudal de consumo, o sea, lo disminuimos o lo aumentamos para que dure más tiempo el agua caliente, ¿no? Sí, esa disminución de consumo va en detrimento del confort. Es decir, si yo tengo una ducha de las del tipo plato, esas, lamentablemente tenemos clases virtuales y vamos a llevar muestras de griferías. Hay duchas que necesariamente para que sea una ducha agradable necesitan 10, 12 litros minuto y una presión importante. Si tengo una ducha convencional y posiblemente con 7 litros minuto, no tenga una ducha desagradable. Pero sí, efectivamente, cerrando un poco la grifería, hago que el agua caliente me dure un poco más. Con eso regulo el caudal. Pero el objetivo de todo esto no pasa por ahí. El objetivo de esto se trata de diseñar instalaciones y artefactos calentadores de agua que satisfagan la demanda, sea cual sea. Poca, mucha, largas distancias, temperaturas elevadas, temperaturas promedio, etc. No sé si te quedó claro. Yo puedo con la grifería diseñar un poco el caudal. Es más, hay griferías que automáticamente selecciona la temperatura del agua, sea cual sea la temperatura del agua caliente o del agua fría. Obviamente, si se me termina el agua caliente, no puede dosificar nada, porque la grifería lo único que hace es regular caudal y entrega el agua caliente que le entrega el quemador.
que no sé si Bien. quedó claro. En realidad preguntaba porque en Córdoba, en el Depto, hay un termoeléctrico y es chico, digamos, debe tener 40 litros, pero dura 2 minutos. O sea, en invierno es 1 minuto la ducha. O sea Literal. que estás revalidando lo que yo dije. Posiblemente, después en todo caso, me comentas, fíjate qué consumo tiene en vatios y vamos a ver algo parecido a lo que estamos viendo acá. ¿Qué cantidad de agua caliente es capaz de entregarte en el tiempo? Vos te vas a entrar a bañar con el agua que tenés acumulada dentro del tanque, pero la resistencia calefactora del termotanque te va a entregar una cantidad de agua que va a depender fundamentalmente de la potencia que tenga la resistencia, que está en el orden de 1100, 1500 vatios. Normalmente no pasa más de eso, porque si no tendría que hacer una instalación eléctrica específicamente diseñada para eso. Bien, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, siendo las 22:45, si no tiene más preguntas que hacer, damos por concluida esta clase, seguimos la próxima. Vayan viendo la forma de caldera que se utilizan para el hotel que le vamos a presentar y cómo dimensionamos esas instalaciones. Es muy importante que lo conozcan porque yo, las bibliografías que consulto, lamentablemente no tienen la información que yo pretendo para ustedes porque me parece que el ingeniero debe